Por ejemplo, en su discurso cuando dijo que había un crecimiento invisible, un crecimiento que bueno, realmente era invisible porque lo veía nada más que el presidente Macri y su gabinete. Que no nos diga más lo peor ya pasó, como nos dijo el año pasado. Por favor, presidente, no le mienta más a los argentinos. Dijo lo peor ya pasó y tuvimos la peor inflación de los últimos 26 años, casi un 50% de inflación. Algo muy grave es la combinación de la mayor inflación de los últimos 26 años, 50% de inflación, y la mayor desocupación de los últimos 12 años. ¿Espinosa tiene algún rol para jugar? ¿Espinosa tiene algún rol para jugar la oposición, alguna autocrítica? Déjame que termine la frase, por favor, para que la gente nos entienda. La mayor inflación, la mayor desocupación no pasó ni siquiera en el 2001, con lo gravísimo que fue la crisis del 2001. Entonces, lo que digo es, estamos en una situación de la Argentina económicamente, socialmente hablando, muy grave. Miles de cientos de desocupados, 1.700.000 nuevos pobres, tarifazos impagables. Bueno, como le dijo Dante, el obrero gasista el otro día, por favor, presidente, hagan algo, no se puede más. Y entonces lo que nosotros decimos es, hay 40 millones de Dante en la Argentina, uno solo se pudo acercar a decírselo cara a cara. ¿Qué rol le cabe a la oposición, Espinosa? Lo otro que decimos es exactamente, presidente, escuche las propuestas que le hemos acercado a través de proyectos de ley para salir de esta terrible crisis. Nosotros tenemos la... Bueno, de esta manera se está adentrando en el Congreso Nacional ya Fernando Espinosa, recordemos, un referente también de La Matanza, uno de los partidos más densamente poblados, no solamente de la provincia de Buenos Aires, sino también de la República Argentina, con la connotación política que esto va a tener de cara a este año eleccionario 2019. Vamos al interior, allí ya está Fernando Fraquelli. Adelante. Laura, y seguramente en minutos nada más lo vamos a tener por aquí, por este Salón de los Pasos Perdidos, a Fernando Espinosa, al diputado José Luis Gioja, que ya hicieron fuertes declaraciones con alto voltaje político. Lo mismo va a ocurrir cuando termine esta apertura de sesiones por parte del presidente de la Nación. Va a haber muchas declaraciones del oficialismo, de la oposición con alto voltaje político aquí en el Congreso Nacional. La apertura de la sesión ya se realizó por parte de la vicepresidenta y titular de esta Asamblea Legislativa que nuclea diputados y senadores por parte de la doctora Gabriela Michetti, y ya se quedaron conformados tanto la Comisión de Interior como la Comisión de Exterior, los que van a recibir los diputados de todas las bancadas que van a recibir al presidente de la Nación en minutos nada más, porque está ya llegando al Parlamento Nacional, tanto en la explanada sobre la avenida Entre Ríos como ya ingresando al Salón Azul del Congreso de la Nación, Salón Azul del Senado Nacional. Otro de los temas es que ya ingresaron algunos funcionarios, Fernando de Andrés, el secretario general de la Presidencia, y en minutos se va a levantar este cuarto intermedio del cual pasó la Asamblea Legislativa, y van a esperar al presidente para comenzar ya un nuevo discurso, el último de este mandato del presidente Mauricio Macri, y donde se esperan, por lo menos lo que ha trascendido, algunos ejes centrales de lo que va a ser la palabra del presidente. Temas que tienen que ver con la economía, temas que tienen que ver con cómo llegar al déficit cero, que es uno de los temas centrales del gobierno nacional. Otro de los temas que tiene que ver con respecto al tema seguridad, porque ya han adelantado el envío de diferentes proyectos de ley como para impulsar una reforma al Código Penal en la República Argentina. Y otro de los puntos centrales del mensaje del presidente Mauricio Macri va a ser que le va a decir a los diputados, a los senadores, a los gobernadores que están aquí en el Congreso de la Nación que las obras de infraestructura no se paralizan, que el gobierno nacional va a seguir llevando adelante obras de infraestructura en toda la República Argentina. Está llegando el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y como nosotros estuvimos señalando, es recibido por una comisión de Interior y Comisión de Exterior, entre los legisladores que integran
es la diputada Elisa Carrió, el diputado Mauricio Macri, y ahora ya vamos a escuchar al locutor oficial respecto a la llegada del jefe de Estado aquí al Parlamento Nacional. Ceremonial y protocolo de la honorable Cámara de Senadores de la Nación, señora Laura Hassan, el director de Relaciones Institucionales, Ceremonial y Protocolo de la honorable Cámara de Diputados, señor Aníbal. Vemos la imagen del presidente de la Nación ya ingresando al Congreso Nacional, la vicepresidenta. Bueno, Oscar, esta parte es protocolar siempre con cualquier presidente. Vicepresidenta de la Nación, licenciada Gabriela está dentro, afuera, digamos, del Parlamento. Ahora lo va a recibir la Comisión de Interior, que lo va a recibir adentro para acompañarnos hasta el recinto. El momento de los trascendidos es ahora. Ya nuestros compañeros anticiparon algo, pero ¿qué tenés vos? No, y seguro, lo que tengo yo es que el tema central va a ser el tema de seguridad. Para mí va a ser el tema de seguridad. Va a hablar sobre el tema de seguridad. Narcotráfico y todo ese tipo de cosas. La reforma penal juvenil, el código penal que estaba hablando Fernando, yo creo que lo va a plantear, pero es para tratarlo el año que viene. No es propicio. No, el clima no da, el clima electoral. Vemos el saludo con Elisa Carrió. Sí, increíblemente, Carrió normalmente no se presta a este tipo de cosas y hoy está integrando la una comisión. señal, ¿no? Exactamente. Porque para el interior, sobre todo para el interior de Cambiemos. De Cambiemos, exactamente. No, normalmente no participa ella de este tipo. Y llega sobre el final y en el recinto. Esto es una señal, como decís vos. Sobre todo que se ha venido hablando todo este tiempo y ha habido encuestas y todo, hasta de bancos extranjeros, que sucedía si había una situación de la coalición sin Carrió, ¿no? O sea, que se presenta siempre como un equilibrio necesario, lo ha hecho toda su vida política, ¿no? Exactamente, y por eso, y evidentemente es un gran respaldo que esté ahí en este momento que ella considera difícil para el gobierno, ¿no? Y ahí está Emilio Monzó, que se va este año, decidió ya no participar, digamos, no va a renovar. Se habló mucho también sobre la situación de Emilio Monzó, que inclusive se comentó que se iba a ir antes, pero acordó finalmente que se queda hasta el 10 de diciembre. Se dirige atravesando. Ahora llegará el momento de la firma del libro de actas. Claro, el libro de actas, que también es constitucional. Y bueno, en el Salón Azul del Congreso de Nación, que ahora está en reparación, recién en julio va a empezar a funcionar, digamos, a full. ¿Hubo alguna vez algún presidente que no haya concurrido? No, ¿Recordás? No. Participaron todos. Un hecho anecdótico fue, digamos, cuando Macri no recibió la banda, que se contaba que lo hizo en la primera, por problemas por discrepancia con la expresidenta, lo hizo en la Casa Rosada, recibió la banda y vino a hablar a la Asamblea. No, es un hecho constitucional, no hubo ningún caso de esa naturaleza. Este presidente, entonces, después habrá que entrar en el terreno político, ¿no? De manera orgánica y fáctica. Este es la última apertura de sesiones del presidente de la Nación en su mandato. Exactamente. Después habrá que entrar en la parte política, la revisión, las elecciones, los resultados y demás, pero desde el punto de vista estrictamente fáctico, no es un discurso menos para el presidente de la Nación de hoy. Y hay un tema también que muchos se olvidaron, ¿sabes qué? El segundo presidente cumplió con los 4, digamos, discursos en la Asamblea Legislativa. Después siempre se fue, que no sean peronistas, digo, ¿no? Fue Alfonsín y Macri. Anteriormente viste que no cumplió nadie. Desde el advenimiento de la democracia estoy hablando, ¿no? Es un hecho también importante que otro presidente de otro espacio político sea el peronismo, que cumpla, digamos, los 4 años. Bueno, sería también una muestra, y entramos ahí en cadena, una muestra de... Conforme a lo establecido en el artículo 75 de la Ley 26.522 de Servicio de Comunicación Audiovisual, a partir de este momento transmiten LRA Radio Nacional, LIC 82 Canal 7, la televisión pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país, y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al exterior, con motivo de la apertura del 137º periodo de sesiones ordinarias del Honorable Congreso de la Nación. Ha hecho su ingreso a este recinto de la Honorable Cámara de Diputados el señor Presidente de la Nación, Mauricio Macri. Continúa la sesión. Invito al señor Presidente de la Nación Argentina a exponer
su mensaje ante la honorable Asamblea Legislativa. Muchas gracias. Señores gobernadores, embajadores, miembros del Congreso, invitados especiales, queridos argentinos. Hablarles hoy para inaugurar el último año de este mandato es para mí igual de emocionante que aquella primera vez que les hablé en diciembre del 2015. Ese día les dije que a la Argentina la íbamos a sacar adelante entre todos. Y esa fue la decisión más valiente que tomamos juntos. Nos propusimos cambiar nuestro país en serio. Decidimos dejar de patear los problemas para adelante para empezar a mirar la realidad de frente. Entendimos que el país depende de nosotros y de nadie más. ¿Cuántas veces en nuestra historia elegimos el camino del atajo? ¿Cuántas? Y siempre terminamos pagando las consecuencias. Y no hablo solo de la herencia recibida. Hablo de algo más profundo, de la imposibilidad que tuvimos los argentinos durante décadas de hacernos cargo de nosotros mismos. Todos entendimos las consecuencias de no cambiar, de seguir tapando agujeros sin enfrentar los problemas estructurales de fondo. Por eso tomamos la decisión de hacer juntos lo que durante muchos años ninguna generación se animó a hacer. No es tarea sencilla, todos lo sabemos muy bien. Cambiar en serio implica atravesar dificultades. Y hablando de dificultades, el año pasado nos puso a prueba en muchos sentidos. Cuando estábamos empezando a crecer y ver resultados concretos, asomando la cabeza, cambiaron las condiciones y surgieron nuevos desafíos que tuvimos que enfrentar. Todavía estábamos frágiles. Y parte de las transformaciones que estamos haciendo tienen que ver con eso, con no ser tan vulnerables, con estar preparados y fuertes para enfrentar nuevas tormentas. En ese camino estamos. Juntos estamos construyendo los cimientos más profundos, con obras que empiezan y terminan, que valen lo que cuestan, con rutas y autopistas más seguras, con trenes, puertos y aeropuertos que conectan al país, con conectividad en hogares, escuelas y municipios donde antes no llegaba Internet, con debates que nunca habíamos dado como sociedad y que muestran que los argentinos maduramos. Los cambios profundos requieren paciencia. Muchos van a pensar, pero yo estoy peor que hace unos años. Todo me cuesta más. Y algunos me van a recordar que el año pasado aquí dije que lo peor ya pasó. Y tienen razón. Pero también les quiero decir que lo que estamos logrando los argentinos es enorme, enorme, porque estamos haciendo crujir estructuras viejas y oxidadas, estructuras muy arraigadas. Estructuras muy arraigadas que seguían beneficiando a los de siempre. Y todos los días batallamos para cambiarlas con honestidad y determinación. Lo que estamos haciendo no tiene vuelta atrás, porque el paso que dimos implica pensar y vivir de una nueva manera. Ya no nos da todo lo mismo. Ya no aceptamos que nos mientan, que nos oculten datos relevantes o que pongan en jaque la institucionalidad de nuestra democracia. Ya no creemos en las soluciones mágicas, porque sabemos que las transformaciones profundas llevan tiempo. Y no es casual que hoy yo esté acá. Si estoy liderando este camino de largo plazo, es porque los argentinos elegimos avanzar. Si hoy estamos donde estamos, si pudimos dejar atrás momentos malos como los que pasamos, es gracias a todos ustedes. Hace poco recibí el mensaje de una mujer que decía: quería contarles que este año con mi esposo no nos fuimos de vacaciones, pero conectamos las cloacas e instalamos el agua corriente. No se imaginan lo que se siente.
Claro que no se imaginan lo que se siente con algo tan simple, agua limpia. Cloacas y agua limpia, algo tan básico, pero es necesario empezar por lo más básico, por los cambios profundos, los cambios de fondo. Y hoy podemos decir que la Argentina está mejor parada que en el 2015. Mejor no significa que ya estamos donde queremos estar, sino que hemos salido del pantano donde estábamos. Que sea difícil, y que lleve más tiempo no quiere decir que sea imposible. Quiere decir que lo que estamos haciendo es importante, es de verdad y es para siempre. Son las bases que nos permiten pararnos con firmeza y construir el futuro. La base del país que queremos disfrutar todos nosotros, con nuestros hijos y nuestros nietos. Cuando les hablo de los resultados que ya se pueden ver, hablo de un cambio profundo en el ejercicio del poder, que es la base para vivir en un país serio. Hoy hay un equipo que gobierna pensando en el largo plazo, que dice la verdad, que pone los problemas sobre la mesa, que transparenta el valor de las cosas y que asume la inflación, la pobreza y la inseguridad. Que le devolvió al INDEC su prestigio y credibilidad y que rinde cuentas. Un Estado que combate las mafias y previene la corrupción. La ley del arrepentido se volvió una pieza clave para el avance de las causas judiciales. La ley de defensa de la competencia combate los casos de cartelización. El proyecto de ética pública y los decretos que regulan los casos de conflicto de interés son todos claros ejemplos de un cambio muy profundo, que es la base para todo lo demás. Silencio, por favor. Ahora hay un Estado más sano que lucha contra los comportamientos mafiosos. El decreto de necesidad y urgencia de extinción de dominio es un reflejo de la postura clara de los argentinos tomamos. Silencio, por favor. Como decía, es una clara postura. Por favor, de la posición escuchemos. que los argentinos tomamos. Queremos recuperar los bienes de las mafias, el narcotráfico y la corrupción. Y que cada quien que se oponga diga dónde está parado y a quién quiere proteger. Porque se acabó. Se acabó el tiempo en que los delincuentes se salgan con la suya, mientras la enorme mayoría trabajamos para sacar este país adelante. Hablo de un gobierno que respeta la independencia de poderes. Silencio. Que respeta la independencia de la justicia. Es importante que escuchemos el discurso del presidente, me parece, ¿no? Hablo de un gobierno que respeta la independencia de la justicia. Y si la justicia pide que se rindan cuentas, todos tenemos que rendir cuentas.
políticos, empresarios, sindicalistas, los mismos jueces, periodistas, inclusive la familia del presidente y el presidente. Se está acabando la impunidad y en este sentido también estamos mejor que en el 2015. Para seguir avanzando, necesitamos que se aprueben reformas importantes como el Código Penal, un código que tiene 100 años, lleno de parches y que no nos sirve para los tiempos en que vivimos. Trabajó una comisión de gente calificada y tiene una propuesta, espero que la aprobemos en el corto plazo. Lo mismo puedo decir del proyecto de régimen penal juvenil, que es mucho más que la baja de 1 año en la edad de imputabilidad para algunos delitos graves. El proyecto le da una respuesta del Estado a muchos chicos que van camino de convertirse en delincuentes y hay que contenerlos, darles una oportunidad de hacerse responsables de sus actos y ayudarlos a tener un rol positivo en la sociedad. También hay un gobierno que promueve la pluralidad de voces, que no usa los medios públicos para imponer un mensaje único, con un presidente que no pretende imponer abusivamente su voz por sobre los demás. Hay gobernantes que damos conferencias de prensa y reportajes, respondemos preguntas como lo hicieron nuestros funcionarios, 577 visitas en el Congreso, y respondemos pedidos de informe de los legisladores como lo hicimos 815 veces. Y como también lo hizo el jefe de gabinete respondiendo preguntas como nunca antes y nunca más dejará de pasar. Hay un gobierno que trabaja en base al diálogo, que promueve la cultura del acuerdo, que resuelve los problemas sentándose a la mesa con todos los actores, que debate con disidencias pero con buena fe. Esta casa es un claro ejemplo de lo que pudimos lograr. Somos el primer gobierno en 100 años que pasa todo su mandato en minoría y aún así generamos consensos. Insisto, somos el primer gobierno que en 100 años pasamos todo nuestro mandato en minoría y aún así logramos consensos. Y si miramos los desafíos que le propuse en la apertura de sesiones del año pasado, verán que a pesar de las dificultades logramos avances concretos. Avanzamos en la lucha contra el narcotráfico, en modernizar el Estado, en darle impulso al turismo, en la conexión a Internet. Hicimos obras para mejorar la seguridad vial y logramos la creación de parques nacionales. Lanzamos programas para trabajar por la calidad educativa, logramos debatir de forma madura sobre temas como el aborto e impulsamos una mayor conciencia y un plan de acción para la prevención del embarazo adolescente. Los argentinos estamos haciendo cambios profundos para no volver atrás nunca más. Uno de los mandatos más claros que nos dieron los argentinos fue que gobernáramos con responsabilidad. Desde 2012, nuestro país no crecía. Hoy estamos resolviendo problemas que no son coyunturales, son estructurales. Si no hubiésemos tomado las decisiones que tomamos, la economía hubiese colapsado. Para normalizarla, propusimos un camino gradual que fue exitoso durante 2 años y medio. Creció la economía, bajó la inflación, aumentaron la inversión, las exportaciones, bajó la pobreza y creamos 700.000 puestos de trabajo. Silencio, por favor. Cuando empezábamos a crecer,
Silencio, por favor. Cuando empezábamos a crecer y a asomar la cabeza como país, tuvimos 3 shocks imprevistos. La salida de capitales de mercados emergentes, la sequía que afectó como nunca en 50 años al campo argentino y la causa de los cuadernos. Todo nos agarró a mitad camino, porque recién estábamos saliendo, porque no estábamos llegando a ese momento a terminar cambios en los cimientos podridos y descuidados por décadas. Por favor, silencio. Y por primera vez, señores, los gritos, los insultos no hablan de mí, hablan de ustedes, señores. Yo estoy acá por el voto de la gente. Yo estoy acá por el voto de la gente, señores. Silencio, silencio. Senadores, diputados, por favor. Por favor. Y por primera vez, por favor. Y por primera vez enfrentamos como país las dificultades sin apelar a soluciones demagógicas y que comprometiesen el largo plazo, sin default, sin cepos artificiales. Hubo sí la necesidad de terminar cuanto antes con el déficit fiscal que la Argentina padece desde hace 70 años. Estoy convencido, realmente convencido, de que lograr un equilibrio fiscal sin parches en los presupuestos del 2020 y 2021 será el acto de justicia social más importante que hayamos hecho en 70 años. Porque el déficit fiscal es el causal principal de la inflación y la inflación es el causante de la pobreza y el estancamiento de este país. Desde el primer momento, les dije que mi objetivo era reducir la pobreza y les pedí que mi mandato fuese evaluado según cómo avanzamos en el cumplimiento de ese objetivo. Pobreza cero es un horizonte, es lo que nos guía, el rumbo hacia donde vamos. Y lo primero que hicimos fue poner la verdad sobre la mesa. La pobreza no desaparece porque se deje de medir. Recuperamos el INDEC y volvimos a ver la realidad. Teníamos una pobreza del 32,2%. Pero ni siquiera ese dato era real. Reflejaba una realidad que había sido maquillada, manipulada, con una inflación contenida por cepos y prohibiciones, con tarifas irreales, con un Estado que despilfarraba recursos para hacernos creer que podíamos vivir en una realidad que no era, como si los problemas desaparecieran al no prestarles atención. Desde el momento en que empezamos a medir la pobreza, comenzamos a ver una tendencia a la baja durante 2 años seguidos, en los cuales casi 2 millones de argentinos pudieron superarla. Pero lamentablemente, producto de lo que describí recién, la pobreza ha vuelto a los niveles de antes. Pero insisto, si hoy tenemos estos datos es porque medimos y decimos la verdad. Lamentablemente, los chicos son los más golpeados por la pobreza. Como respuesta a esto, usando la cláusula del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que nos permite reforzar el apoyo del Estado cuando es necesario, hemos decidido aumentar a partir de este mes un 46% la asignación universal por hijo, que hoy tienen 4 millones de beneficiarios. Este año esperamos una baja sustancial de la inflación que será un alivio para todos. Pero
Pero no se es pobre solamente por lo que se gana a fin de mes. Esa es solo una de las dimensiones de la pobreza. La del bolsillo, por supuesto, muy importante. La pobreza y ese núcleo duro de pobreza estructural tiene que ver también con la libertad y la dignidad perdida. En estos 3 años fuimos a las raíces del problema para que la pobreza estructural que nuestro país multiplica hace décadas empiece a bajar. Y empieza a bajar cuando hay un Estado que se propone cambiar en serio. Se cambia en serio cuando se termina el clientelismo y el uso político de los pobres, la denigrante costumbre de pedirles que vayan a marchar o a votar a cambio de un favor. Se cambia en serio cuando se vive en un barrio popular y se tiene una oficina del Estado a la que se puede acudir a hacer cumplir sus derechos y no se es sometido al puntero o al narcotraficante. Se cambia en serio cuando la ambulancia puede entrar al barrio porque se pavimentaron más de 4.000 cuadras. Se cambia en serio cuando 1,5 millones de personas consiguen acceso a cloacas y cuando 817.000 personas pueden ahora abrir la canilla y ver salir agua limpia. Se cambia en serio cuando gracias a la reparación histórica que aprobó este Congreso, más de 1 millón de jubilados reciben más de 6.000 pesos adicionales por mes. Y se cambia en serio cuando más de 114.000 chicos son cuidados en 1.614 espacios de primera infancia, construidos en todo el país, mientras sus familias, especialmente sus madres, salen a trabajar o a estudiar. Y digo, especialmente sus madres, porque todavía son ellas las que más se ocupan del cuidado de sus hijos. La verdadera igualdad de oportunidades entre varones y mujeres requiere profundizar ese cambio cultural hacia una verdadera crianza compartida. Se cambia en serio cuando en las zonas más vulnerables el Estado se acerca con información, educación y herramientas para que los adolescentes puedan tomar decisiones libres e informadas sobre su proyecto de vida. Se cambia en serio cuando empezamos a restituir los derechos de las miles de niñas víctimas de abuso sexual. De las muchas formas de violencia contra las mujeres, la violación es la más ultrajante de todas. Es un acto despreciable y la violación a una niña es doblemente despreciable. Diputada, por favor. Las víctimas no deben ser objeto de ninguna disputa y el Estado que no pudo protegerlas antes debe estar ahí para garantizarles sus derechos. Perdón, me dicen que usted no es diputada. ¿Podría retirarse del salón? Por favor, se puede retirar. En este recinto solamente puede haber diputados y senadores. Se cambia en serio cuando ordenamos, transparentamos y reformulamos los programas sociales, porque el 63% de los que los recibían no habían terminado el secundario. Hoy, el 86% de las personas que reciben un plan estudian o se capacitan en un oficio para tener herramientas y acceder a un trabajo. Se cambia en serio cuando el Estado reconoce que la inseguridad no es una sensación y trabaja de forma federal para bajar la violencia en los barrios, asociada en gran parte al narcotráfico y al crimen organizado. También estamos frenando la entrada de las bandas por nuestras fronteras, como en la frontera norte, que ahora con el apoyo del narcotráfico, del ejército, fortalecemos la lucha contra el narcotráfico. Por favor, silencio y si usted no es diputada tiene que salir del recinto.
no es para diputados electos, es para diputados que hoy están ejerciendo. Se cambia en serio cuando antes un barrio que era tierra de nadie, hoy con la presencia del Estado, de la Gendarmería, como en el caso de la Villa 1114, en 3 años se redujeron los homicidios de 28 a 2. Se cambia en serio cuando la droga no llega a los barrios, porque le incautamos y quemamos como nunca antes. Cuando desarticulamos bandas y detenemos narcotraficantes, y cuando enfrentamos otras mafias como la de trata de personas. Entonces, es cierto que la pobreza está volviendo a los niveles de antes, pero poco a poco estamos generando las condiciones para que cada argentino, no importa el lugar donde haya nacido, pueda proyectar su camino de vida sin sentirse maltratado, ni sometido, ni negado. El único camino genuino para salir verdaderamente de la pobreza es el trabajo. El trabajo se basa en la calidad de la educación. El año pasado les pedí, e insistiré este año enviando un proyecto de ley que modifiquemos un artículo de la Ley Nacional de Educación, aquel que no nos permite informar globalmente, totalmente, sobre las evaluaciones de calidad de las pruebas que hacen nuestros hijos. Los padres merecen saber la verdad de la calidad de educación que reciben los chicos, para poder actuar e involucrarse y asegurarse que sus hijos el día de mañana accedan a un buen trabajo. Para crear trabajo de calidad tenemos que crecer como país. Tenemos que generar movimiento y hacer que la rueda gire y gire cada vez más y más rápido. Necesitamos más fábricas que produzcan, más pymes que contraten más empleados y se transformen en grandes empresas. Necesitamos seguir potenciando la economía del conocimiento, esa que genera valor y trabajo a partir del saber y las ideas. Hoy ya se exportan 6.300 millones de dólares y tiene aún un enorme potencial de crecimiento. Necesitamos productores que exporten por primera vez, emprendedores que lleguen con sus productos a mercados que jamás habrían imaginado. Todo eso genera más trabajo. Insisto que sus insultos, sus gritos no hablan de mí, hablan de ustedes, señores. Hablan de ustedes. Vivir en democracia es educación, es respetar al otro, es escuchar y dialogar. Y estoy acá porque me votaron los argentinos, señores. Estoy acá porque me votaron los argentinos. Desde el Estado estamos creando las condiciones para lograr ese crecimiento que necesitamos. En ese camino hay obras fundamentales que había que hacer y que nadie hacía porque demoraban tiempo y tenían, por lo tanto, poco rédito político. Estoy hablando de las obras claves para el desarrollo energético, de caminos y puentes, de puertos, aeropuertos que modernizamos e inauguramos, de los 2.800 kilómetros de autopistas construidas y en construcción, de los 20.000 kilómetros de rutas pavimentadas, cifra equivalente a lo que se había hecho en los 65 años anteriores. Cada obra que se termina genera una nueva oportunidad. Esa ruta o autopista que se inaugura permite que lo que se produce sea transportando, bajando costos y reduciendo tiempos, además de generar seguridad
y evitar accidentes. Ese puente que antes no existía y hoy conecta ciudades antes desconectadas. Y gracias a ello cientos de miles de argentinos pueden vincularse en menos tiempo y con más seguridad. Ese puerto y ese aeropuerto que inauguramos permiten que miles de productores puedan exportar más barato y que el turismo tome impulso como nunca antes. Ese impulso genera además nuevas oportunidades en restaurantes, en hoteles, en parques nacionales, en comercios de pueblos y ciudades. En estos 3 años logramos avances inéditos. Para poner algunos ejemplos, hicimos una renovación integral de la línea Belgrano-Cargas, algo que no se hacía hace 70 años. Y gracias a esto cerramos 2018 con un 147 más de toneladas transportadas que en 2015. Además, estamos renovando 67 puentes. Entre el 2008 y el 2015 se renovaron solo 2 puentes. Y después de tanta desatención, nuestros trenes vuelven a tener un rol central en nuestro desarrollo. Y para facilitar el comercio y reducir los costos logísticos en los puertos, redujimos en promedio un 50% la tarifa de contenedores de exportación y estamos haciendo nuevas inversiones para mejorar los accesos ferroviarios y viales a los principales puertos del país. Por primera vez, exportar desde el puerto de Buenos Aires es más económico que hacerlo del puerto de Santos de Brasil. Y gracias a que el tren de cargas está en un viaje ascendente, hay empresas que volvieron a cargar el tren como Siderar y YPF. Y esto es también más trabajo para los argentinos. Estas obras las estamos haciendo con licitaciones públicas transparentes y a un costo promedio 40% más barato que en el 2015. Y este ahorro nos permite hacer más obras para la gente. También estamos creando las condiciones para crecer en energía, porque no hay futuro posible sin energía. Estábamos en un callejón sin salida. Nos hicieron creer que la energía no valía nada, entonces nadie la cuidaba. Y si seguíamos así, el que no tenía gas ni conexión a electricidad jamás la iba a tener. Y después de mucho trabajo y de un proceso de cambio cultural, estamos entendiendo que la energía vale y que sin energía un país no crece y que es importante cuidarla. La energía renovable es un sector con un potencial enorme y más teniendo en cuenta lo privilegiada que es nuestra tierra. El noroeste argentino tiene una radiación solar única en el mundo. Y la Patagonia tiene vientos con una potencia récord. Los ríos pueden generar energía hidráulica y las actividades agrícolas son fuentes de biomasa y biogás. Desde el 2016 hay 27 proyectos nuevos de energía no renovables en marcha. Y al día de hoy hay 98 en construcción. En total son 126 proyectos en 19 provincias. Esto es un programa federal, un verdadero programa de desarrollo federal. También es muy importante que firmamos con los gobernadores un acuerdo para que los subsidios a la energía y también al transporte ahora sean responsabilidad de las provincias, ya que son los que conocen mejor a sus habitantes. Además, el mundo habla del litio y tenemos en Catamarca, Salta y Jujuy enormes reservas de litio. El mundo habla de gas no convencional y nosotros tenemos Vaca Muerta, un tesoro energético que se está despertando. Y esto recién comienza.
y va a multiplicar las oportunidades en cada provincia, al igual que el turismo, que no para de crecer. En 2017 fuimos el primer destino de Sudamérica. En el 2018 llegaron 7 millones de turistas extranjeros, un 3,4% más que el año anterior. Y en los últimos 3 años llevamos registradas inversiones turísticas privadas por más de 71.000 millones de pesos. Esto es gracias a que hicimos obras de infraestructura y a mejoras en el transporte y al impulso que le dimos a los parques nacionales. El año pasado alcanzamos un récord histórico con la creación de 6 áreas naturales protegidas, incluyendo los primeros 2 parques nacionales marinos. En total sumamos 10 millones de hectáreas protegidas y vamos a seguir hasta posicionar a nuestro país como destino de la naturaleza a nivel internacional. Queremos que todo el mundo conozca las maravillas de nuestro país. Y ahora, con la revolución de los aviones, esto es cada vez más posible. La cantidad de pasajeros en vuelos de cabotaje lleva 28 meses consecutivos de récords interanuales. Enero del 2019 fue el mes con mayor cantidad de pasajeros desde que se tiene registro. Mejoramos la competencia en el sector y se crearon nuevas empresas. Habilitamos a las líneas aéreas a ofrecer promociones sin una tarifa mínima. Mejoramos la infraestructura de 19 aeropuertos, que al final de la gestión van a ser 31. Y estamos en la lucha para que Aerolíneas Argentinas sea sustentable, con más aviones, más puntualidad y con rutas que antes no existían. Los resultados están a la vista. Hoy sacar un pasaje de avión es cada vez más barato y más argentinos pueden hacerlo. Cada día vemos más vuelos que conectan provincias sin pasar por Buenos Aires. Y esto es un paso enorme hacia una Argentina federal. En comparación con 2015, un 57% más de rutas nacionales ya no pasan por Buenos Aires y de las internacionales un 300% más. Y lo que más me entusiasma es que el año pasado cerca de 500.000 de personas volaron por primera vez. Hace poco me escribió una mujer que trabaja en Palomar y me dijo que ellos se dan cuenta, los empleados, cuando alguien viaja por primera vez, por la emoción, por los nervios y por la felicidad que expresan. Claro, algo que para muchos es común, para muchos otros es un hito en su vida. Y hoy son muchas más las personas que pueden vivirlo. Todo esto es parte de cambiar nuestro país en serio. Y también es libertad. Es darnos cuenta de lo que podemos lograr cuando nos ponemos a trabajar, aún lo impensado. Es salir del encierro en el que estábamos y ver que tenemos otras posibilidades. Esa libertad también se logra modernizándonos, dejando atrás el caos y la burocracia de los papeles y llevando conectividad a todo el país para que la información y el mundo digital estén al alcance de todos. Lo digital crea puentes, nos une entre nosotros y con el mundo y genera oportunidades concretas. Así pasó en cada una de las 1.400 escuelas rurales que conectamos a través de ARSAT. Como dijo una maestra chaqueña orgullosa, ahora los chicos tienen la información del mundo en sus manos. Y esa misma maestra tenía que hacer 80 kilómetros para abrir un mail. Ahora desde el aula los chicos pueden aprender más allá de los libros con herramientas de este siglo. Lo mismo pasa en los 400 puntos digitales en todo el país. Espacios de aprendizaje para acercarse a las nuevas tecnologías. En Esquel, el año pasado, se capacitaron más de 5.000 personas. Hubo que extender el horario de 7 de la mañana a 8 de la noche. E iba de abuelos que no sabían prender la computadora y querían conectarse con sus nietos, a emprendedores, querían capacitarse
para desarrollar sus empresas. Avanzamos en el despliegue de infraestructura de comunicaciones, llevando a ARSAT a más de 700 localidades, que a fin de año serán 1.300, todos lugares donde el mercado no llegaba. Con la conexión 4G, en el 2015 teníamos un 16% de cobertura nacional. Hoy tenemos el 70% y a fin de año tendremos más del 90% con 4G. Y también mejoramos la velocidad promedio de Internet. En 2015 era apenas 4,5 megabytes por segundo. Hoy la triplicamos. No hay revolución más grande y más seria que esa. La innovación digital es un motor cada vez más importante del desarrollo humano y económico. También lo es el enorme trabajo que hacen nuestros científicos y tecnólogos para generar soluciones innovadoras de alcance global, como el satélite SAOCOM 1A que pusimos en órbita el año pasado, y como será nuestro Plan Nacional de Inteligencia Artificial, que nos va a poner en un rol de liderazgo en la región. Nos propusimos que desde el Estado nuestro rol sea facilitar, abrir caminos, tender puentes, basta de trabas y límites innecesarios. Reemplazamos los expedientes en papel por electrónicos. Todos sabemos lo que es ir a una oficina del Estado en la que los expedientes hasta hace muy poco se movían en carretilla y sin exagerar. Detrás de algo que parece tan simple como lo es tener la licencia de conducir en el celular, hay una profunda transformación del Estado. Cuando llegamos, 1 de cada 10 municipios tenían herramientas digitales. Hoy el 90% las tiene. Y el Gobierno Nacional ya ofrece 1.300 trámites a distancia que pueden hacerse en forma digital, segura y ahorrando más de la mitad del tiempo. Esperamos que todos los municipios y provincias impulsen el programa de gobierno abierto, para que todo lo que se hace con la plata de los argentinos se pueda ver y seguir en la web. Cada minuto que pierde un emprendedor o una pyme haciendo un trámite es menos tiempo y dinero invertido en crear empleo y en ser más productivo e innovador. Antes, si alguien quería poner su propia empresa, tenía que tener un socio sí o sí, pasar hasta por 10 dependencias públicas y esperar meses para ser aprobada. Hoy, con la sociedad por acción simplificada en 20 minutos, en línea y a distancia, y así se crearon más de 11.000 empresas. Esto ya lo hicimos en Capital Federal, provincia de Buenos Aires, Córdoba y Corrientes. Espero que las demás provincias se adhieran pronto. También decidimos hacerle las cosas más fáciles para los que quieren exportar. Parecía que estaba todo armado para impedirlo. Creamos Exporta Simple y 660 pymes ya hicieron más de 3.700 operaciones de exportación a casi 100 países. Casi el 40% de esas pymes exportaron por primera vez gracias a esta iniciativa. Son cientos de empresas argentinas que crean valor y lo envían al exterior, porque entendimos que el mundo es nuestro aliado y creamos las herramientas para hacerlo simple. Trámites que llevaban meses ahora llevan semanas. Los que llevaban semanas llevan un par de días. Por ejemplo, la ventanilla única de comercio exterior le permite al exportador reducir los tiempos de trámites en un 75%. Ya no hay más papelerío, todo es digital. Logramos estos avances porque trabajamos con mesas sectoriales. Hoy tenemos 55 mesas, donde participan 228 cámaras empresariales y 142 sindicatos, todos sentados alrededor de una mesa,
viendo qué traba podemos renovar, qué potencialidad podemos desarrollar. Y esto es parte del cambio cultural. Entender que el mundo es una oportunidad para exportar nuestro trabajo. Las exportaciones crecieron 15% el último año, sin contar los productos afectados por la sequía. Y juntos nos comprometimos con Argentina Exporta a exportar 200.000 millones de dólares en 2030. Todo esto es posible porque nos estamos integrando al mundo en forma pragmática e inteligente. En 2015, los ejes de la política exterior de nuestro país eran la alianza con Venezuela y el pacto con Irán. ¿Cómo puede ser que hayamos condecorado a Maduro cuando hace rato que no respetaba la democracia, ni los derechos humanos, ni las libertades? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Hoy recuperamos el rol positivo de la Argentina en la región y en la escena global. Ese rol incluye el trabajo con el Grupo de Lima para condenar las violaciones a los derechos humanos en Venezuela y el reconocimiento del presidente encargado Juan Guaidó. Venezuela está en una profunda crisis política, económica, humanitaria y sanitaria, que solo se resolverá con más democracia y con el apoyo de los países comprometidos con el pueblo venezolano. En 2015 también se negociaba la impunidad con el régimen iraní sobre las heridas abiertas en los atentados terroristas más graves de nuestra historia. Se construían enemigos ficticios, apelando a un nacionalismo cobarde que evitaba hacerse cargo de los problemas domésticos. Se profundizaba nuestro aislamiento y el mundo nos daba la espalda. Pero los argentinos elegimos cambiar. Sí, los argentinos elegimos cambiar. Entendimos que tenemos un rol importante para desempeñar en la comunidad internacional y que necesitamos de los otros para crecer. Silencio, La integración por favor. internacional. La integración internacional nos obliga a ser mejores y nos abre un universo de posibilidades. En estos 3 años, tuve 130 reuniones con jefes y jefas de Estado de 48 países. Construimos confianza y recibimos un nivel de respaldo internacional inédito. Sí, un nivel de respaldo internacional inédito en nuestra historia. Y una muestra del liderazgo global que hemos alcanzado los argentinos es que nuestro país haya sido elegido como sede de la segunda Cumbre Mundial de Discapacidad. Y es también un reconocimiento a los avances que logramos con nuestra política pública sobre el tema. Y este apoyo del mundo quedó especialmente claro en la Cumbre de Líderes del G20. Y estoy seguro que muchos de ustedes se sorprendieron y emocionaron tanto como yo, viendo lo que los argentinos podemos lograr. La responsabilidad fue enorme, porque fue la primera vez que se organizaba una cumbre del G20 en Sudamérica. Demostramos estar a la altura, trabajando en equipo con profesionalismo y demostramos de qué estamos hechos los argentinos. Durante esos días tuve 17 reuniones bilaterales con los principales líderes del mundo.
en la que les hablé de nuestro potencial, de nuestros talentos. Les conté de que hoy estamos en un proceso de cambio de verdad. El apoyo del mundo al cambio que estamos impulsando ha sido unánime. Hoy todos los países nos dicen, queremos acompañarlos, queremos hacer cosas juntos, y ya nos han abierto más de 170 mercados para que exportemos nuestros bienes y servicios. Así ya llegamos con nuestras cerezas y arándanos a China, con nuestra carne a Japón y China, con nuestros limones a Estados Unidos, con aceite de soja a India, con nuestras pickups a Colombia, con nuestro ajo a Taiwán. Vendemos langostinos y biodiesel a Europa, cajas de cambio a China, aluminio a Japón, piletas a Chile, medicamentos a Pakistán y Corea del Sur, carne a Israel, yerba mate a Siria y también ahora a India, y software a Estados Unidos, Unión Europea y América Latina. Esto significa que llegamos con trabajo argentino a las góndolas del mundo, y eso no es otra cosa que más oportunidades para nuestras economías regionales, nuestras pymes y para los argentinos. Todo esto me llena de entusiasmo, porque habla del enorme futuro que tenemos por delante. Y en ese futuro, en esta nueva Argentina, todos somos parte. Hace un año y meses los convoqué a toda la sociedad a construir consensos básicos para trazar un camino de futuro y lograr entre todos una Argentina más justa e integrada. Hoy lo vuelvo a hacer. Hoy quiero convocarlos otra vez a lograr acuerdos que necesitamos para proyectar nuestra Argentina a 30 años. Acuerdos en serio, sin oportunismos ni ventajas, donde todos cedamos algo pensando en el conjunto, especialmente los que tienen privilegios. Solo así vamos a lograr un país con más libertad, con más igualdad y con más justicia para todos. Veo el potencial que tenemos. Veo una Argentina creciendo, despertándose, con ganas de hacer. Una Argentina que se sabe capaz y que toma iniciativas, que vuelve a ser parte del mundo y que es recibida como un ser querido que vuelve después de un largo viaje. Veo argentinas con esperanza, con fuerza, bien plantados y que a pesar de las dificultades dan batalla porque saben que vale la pena, porque hay un camino trazado. Saben que no estamos a la deriva ni poniendo parches, sino que nos hacemos cargo de lo que nos toca con una clara visión de futuro. Veo chicos que merecen que sigamos adelante con esta transformación. Veo una juventud que forma parte de un mundo nuevo y distinto, que nos desafía a evolucionar y a cuestionarnos muchas de nuestras prácticas y formas de pensar que ya están quedando en el pasado. Todas las semanas visito personas, familias, pymes, que se sienten vivas y capaces de torcer esta tendencia que tuvimos durante décadas, la de evitar los problemas que tenemos que enfrentar. Si hubiésemos elegido el camino del atajo como tantas veces se hizo en nuestra historia, estaríamos parados en el relato. Y no, estamos parados sobre bases sólidas. Y como dije al principio, los argentinos estamos mejor parados que hace 3 años. Empezamos por lo básico, creamos los cimientos, creamos las condiciones y estamos listos para avanzar. Y tan importante como todo lo anterior es que los argentinos maduramos. Hoy tenemos una mejor calidad democrática, instituciones más sólidas y transparentes, una mejor infraestructura y una mejor relación con el mundo que en el 2015. Y que sea difícil, que lleve más tiempo, no significa que no lo estemos haciendo. Quiere decir que esta vez es de verdad.
esa conciencia y es para siempre. Y hoy les digo a los argentinos, a no aflojar, a no tirar la toalla. El futuro está en cada uno de nosotros. Está en todos los que se levantan todos los días y van a trabajar y con su esfuerzo logran que un producto llegue a cada rincón del mundo. Está en los parques solares del norte, en los molinos del sur, en cómo crece la energía y el gas que ya alimenta nuestras casas, nuestras fábricas y a los países vecinos. Están las mujeres que denuncian un abuso y que con su valentía inspiran a otras para visibilizar algo que tiene que terminar. Está en el universitario, que es con orgullo de sentir que es el primero en su familia. En tanto las mujeres que combaten contra la droga en su barrio, pero saben que el Estado está ahí para combatir con ellas. Está en los policías que entran a los barrios peligrosos arriesgando su vida porque hoy se sienten apoyados, respaldados y respetados. Y está en todos los argentinos que siempre le tienden la mano al que tienen al lado, con esta solidaridad característica de los argentinos. Y está en todos aquellos que se tienen fe, en que conducen su pyme contra viento y marea, que toman gente, que abren una nueva empresa porque decidieron creer. Está en todos los que decidieron creer. Por eso le digo, argentinos, el tiempo es hoy, nuestro tiempo es hoy. No dejemos que los predicadores de la resignación y el miedo le ganen a la esperanza, porque nuestra esperanza es fuerte. Está basada en lo que sabemos que podemos hacer. Y yo soy el primero en saber lo que han sido estos meses. Cuánto dolor, cuánta angustia, y me he hecho cargo de ella. Pero estoy seguro que estoy seguro que esta es la generación que con valentía decidió encarar lo que nunca se había hecho. Decidió hacer una reforma profunda, de verdad, de nuestro país. Hacer cambios de verdad de nuestro país. Esos cambios que necesitábamos y esperábamos. Y juntos nos hemos comprometido a hacer una sociedad en serio. Y juntos lo estamos haciendo. Por eso les digo, ¡vamos argentinos! ¡Vamos con fuerza! ¡Vamos en serio! ¡Vamos con coraje! ¡Vamos con pasión! Este es nuestro país y juntos lo vamos a sacar adelante. ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Argentina! Dejo oficialmente inauguradas las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Muchas gracias. Habiéndose cumplido el objetivo de la Asamblea, queda cerrada la misma. Conforme a lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, hasta aquí han transmitido LRA Radio Nacional, LIC 82 Canal 7, la televisión pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país, y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, con motivo de la apertura del 137º 137 periodo de sesiones ordinarias del Honorable Congreso de la Nación. A partir de este momento, las emisoras participantes continúan con la transmisión de sus respectivos programas. Muchas gracias.
Bueno, evidentemente mucho para analizar. Seguimos con Oscar Benini, director del Parlamentario, y muchos tópicos que ha dejado el discurso presidencial más allá del discurso, ¿no? Donde se ha visto un discurso complicado para el presidente, un contexto complicado y también un tono de Mauricio Macri distinto a otras ocasiones. Sin duda alguna, ya sí, en clave electoralista, por parte fue en clave electoralista, terminó con un tono, podría decirte, electoralista cuando cerró su discurso. Claro que sí, por momentos se embarulló, digamos, cuando habló el tema de la inflación, increíblemente. Después reaccionó bien, digamos, cuando habló de Venezuela, de Irán, y bueno, de la transparencia y la extensión de dominio. Fue un momento, digamos, tal vez más importante que él manifestó. Bueno, obviamente la oposición utilizó también esto como escenario electoral, ¿no? Que diría que no le fue bien el frente, fundamentalmente los hombres del frente para la victoria, lo he visto, y esto le sirvió de bandeja al presidente también para tratar, digamos, de alivianar ese momento difícil cuando habló el tema de la economía, ¿no? Sí, se esperaba un contexto difícil ya cuando se veían los cartelitos en el inicio, antes del inicio otro camino se puede, claro, de la sesión. El anuncio fue el 46% de aumento para las asignaciones. Es, ¿verdad?, lo único que anunció concretamente, digamos. Después habló más bien del pasado, o sea, de la gestión y lo que realizó en los últimos tiempos, fundamentalmente en el tema de obras públicas. Y bueno, el tema también de la seguridad, fundamentalmente en esos temas se refirió. Y bueno, los logros que hizo durante estos 3 años de gestión, ¿no? Bueno, desde lo político quedó claro que la grieta se mantiene intacta. No, y sí, y es lamentable. Y que la polarización está como impuesta, ¿no? Y lamentable, te digo, porque habría que respetar la Asamblea Legislativa, es un hecho constitucional, más allá de los colores políticos. Yo creo que, bueno, eso se manifiesta en diputados, lo charlamos esto. En el Senado no pasa esto de pronto, ¿no? Y de pronto esto también no hace bien a la democracia, esto, ¿no? Porque hay que respetar, ¿cierto? Y escuchar a la gente. ¿Recordás alguna apertura de sesiones de estas características? No, porque hemos pasado elecciones, nunca lo he visto. La verdad, la primera vez que lo veo, y nosotros hace 30 años que estamos desde el Agonimiento de la Democracia, conocemos el pasillo del Parlamento, no hemos visto nunca esto. Y esto implica también, digamos, el grado de algunos legisladores en la virulencia. Y más allá de que estamos en época electoral, te digo, yo no lo veo como un hecho positivo y democrático, claramente. ¿Vos habrías esperado una mayor referencia del presidente acerca de lo que falta? Totalmente, claro. Habría que referirse a... Claro, en el año que le queda, él hablaba de que vamos a inaugurar tal. Fundamentalmente se refiere al tema de obras públicas. Oscar, tenemos que ir rápido con su móvil. Laura, a ver, estás allí. Te escuchamos. Se están retirando los ministros, los integrantes del Gabinete Nacional por esta puerta de Avenida Rivadavia al 1800. Acaba de finalizar el discurso presidencial. 1 hora y 3 minutos exactamente. Recordemos que ha comenzado a partir de las 11:05 y ha finalizado a las 12:03 minutos. De esta manera se van retirando. Estamos aquí en una tarima con toda la guardia de prensa para ver si se acerca algún integrante del Gabinete Nacional para saber las repercusiones del discurso presidencial, que ha tenido entre unos 10 y 11 tópicos. Se acercan algunos, ahí vemos a Guillermo Dietrich y también, bueno, son distintos colegas que han podido saltar el vallado, burlar el vallado desde adentro y estar hablando con uno de los ministros del Gabinete Nacional. Lo cierto es, decimos que resumiendo en resumidas cuentas, los ejes principales del discurso presidencial de 1 hora y 3 minutos, tuvo varios ejes que tuvieron que ver. Se cargaron las tintas en la lucha contra el narcotráfico, contra las mafias y el crimen organizado. Se habló mucho de los logros a nivel seguridad, recayendo esto sobre las manos del ministerio que lleva adelante la ministra Patricia Bullrich. Se habló mucho de la obra pública, todo lo realizado, siempre con la comparación en relación a lo logrado o desarrollado durante los últimos 3 años, 2016, 17, 18 y lo que estamos iniciando de 19, en relación y comparación siempre con el 2015. Se habló de un anuncio, el aumento a la asignación universal por hijo, una de las tantas medidas que se habló del gobierno anterior, en este caso identificada como positiva, un aumento a partir de estos días, estas semanas del mes de marzo, y sí insistió con la extinción de dominio, volver a ese DNU que fue desoído o dejado de lado por la oposición, y modificar un articulado de la ley de educación a nivel nacional. En el interior también hay novedades, por supuesto, Fernando Fracchelli, la caja de resonancia, el Palacio Legislativo. Y que el presidente diga que esto no tiene marcha atrás,
siempre plantea que los problemas del país responden a realidades de otro, ¿no? De la herencia recibida, de las tormentas, de algunas cuestiones internacionales, y este gobierno viene gobernando la Argentina hace 3 años. Hoy debía demostrarle al país que las cosas cambiaron para mejor y no, este país no necesita solamente cambio, necesita transformaciones. Y por otro lado, el clima que hoy se ha vivido es muy preocupante para el futuro de la Argentina. Vuelvo a insistir, de lo que vimos hoy tenemos una gran oportunidad, es salir de esta grieta, salir de esta confrontación, construir una alternativa política que mire hacia el futuro. Diputado, ¿qué opinión le merece la intervención que hizo Pichetti con gritos? ¿La intervención de...? La intervención de Joana Pichetti. La diputada que ingresó al recinto. La diputada bueno, es parte de lo que yo te decía recién, de un descontrol generalizado. O sea, lo que ha pasado institucionalmente demuestra en dónde estamos parados como Argentina. Tenemos que salir urgente de esta situación de confrontación permanente, de no asumir las realidades, de echarle la culpa al otro. Vuelvo a decir, los argentinos tenemos una gran oportunidad de dejar de mirar al pasado, de dejar de tirarnos responsabilidades y construir una alternativa de futuro que nos saque a todos. La Argentina necesita unidad nacional urgente. Bueno, hasta aquí la palabra de Pablo Cosiner. Laura, en el exterior del Parlamento Nacional. La palabra de Pablo Abeluto, lo escuchamos. Teníamos en el año 2015, incluso que la que veníamos teniendo. Por supuesto falta mucho y nadie está negando la realidad dura y difícil que atraviesan muchos argentinos. De hecho, el anuncio para mí más importante fue el incremento de más del 40% de la asignación universal por hijo. Y eso me parece que es para ser destacado. Claramente es una señal de que el presidente está escuchando las necesidades de uno de los sectores que más nos necesitan a todos. En este marco, ¿qué balance hace del discurso presidencial? Y sobre todo coincido con la actitud del discurso, con la actitud firme frente a algunos sectores de la oposición que parecían más propio de una asamblea estudiantil que de un grupo de legisladores en un momento tan importante para nuestras instituciones como es el momento en el cual el presidente le habla no solamente a todos los representantes del pueblo, sino también a todos los argentinos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Estados Unidos, fundamentalmente. Bueno, está hablando el senador Luis Naidelnoff, senador y presidente de la bancada del radicalismo en la Cámara Alta. Con el respaldo que la Argentina ha logrado con la inserción en el mundo, fundamentalmente este es un gobierno que se ha manejado con la verdad y con un presidente con mucha firmeza. Yo quiero poner en valor, cuando hablo de la verdad, porque hoy podemos decir que esta situación por supuesto que afecta y duele, que los indicadores de desempleo y pobreza afectan y duelen, pero hoy hasta la propia oposición habla de la pobreza, habla de la desocupación con un INDEC que recuperó este gobierno. El valor de la credibilidad en las instituciones creo que es un pilar central. Me quedo en un momento crítico con la decisión del incremento de más del 40% de la asignación universal por hijo. Me quedo en un momento difícil con una Argentina que se reinsertó en el mundo y comenzó a exportar. Me quedo también con ese mensaje realista que así como en el marco del gradualismo se creció, se generó un estancamiento, pero que vamos por el buen camino. No hay yo la verdad he observado algunos carteles que decían hay otro camino. Yo solamente quiero recordar que la gente transitó ese camino. Y ese camino, cuando parecía que era el mejor recorrido, nos dejó al borde del precipicio. ¿Qué cree que puede pensar la gente cuando tenemos una inflación de casi el 50% y no le encuentra la vuelta al gobierno? Bueno, yo te diría que no es que no se le encuentre la vuelta. No hay salida fácil, no hay atajos en la Argentina. Y en el mensaje final, cuando convocó justamente un gran acuerdo, tiene que ver con acuerdos políticos. Está en nosotros, en la dirigencia madura de la Argentina, encontrar una salida consensuada. Hace 70 años venimos a los banquinazos. Hace 70 años tenemos una inflación superior de 2 dígitos. Hace más de 58 o 60 años que tenés desequilibrios macroeconómicos en la Argentina. Alguien tenía que decidirse a encarar un proceso de reestructuración en serio. Ojalá que encontremos la madurez que lo obtuvo este gobierno, que gobernó en minoría por primera vez en ambas cámaras, y hay una oposición que brindó gobernabilidad y garantía para dar sustentabilidad al sistema. Senador, el presidente habló de 700.000 nuevos puestos de trabajo cuando estamos hablando de muchas empresas con preventiva de crisis. Fueron los 2 primeros años, explicó muy bien lo que significaron los 2 primeros años, cuando en el marco del gradualismo se recuperaron esos 700.000 puestos y a partir de la crisis se han perdido. Y que hoy se han perdido 200.000 puestos en el último año. Pero a pesar de todo esto, el equilibrio macroeconómico de la Argentina permitirá salir adelante. Bueno, hasta aquí la palabra del senador Luis Naidelnoff, repetimos, presidente de la bancada del Senado, del radicalismo acá en el Senado. Está Victoria Donda.
La síntesis de hoy es, escuchamos el discurso de un presidente hipócrita que no quiere aceptar que este gobierno es un fracaso. El que piensa que algo mejor puede venir después de esto, realmente no está viendo la realidad, y creo que quien no ve la realidad es Macri, el que le escribe los discursos. Hablar del bienestar económico, el crecimiento económico que estamos teniendo en nuestro país, con los niveles de pobreza, el nivel de inflación, con el aumento de las tarifas, es provocar violencia en una parte de la sociedad. Hay una parte de la sociedad que esto ya no lo aguanta más. Señor presidente, hay que dejar de ser tan hipócrita, aceptar que fracasó y dar un paso al costado para que un modelo que le pueda dar bienestar a la mayoría de la sociedad pueda resolverse. Y por otro lado, deje de tomarnos el pelo a las mujeres. Hablar de que ha bajado el embarazo adolescente en un país donde hace 2 días una nena de 11 años fue torturada por un sistema médico en la provincia de Tucumán, es realmente una vergüenza. Hablar de un país donde no se cumple la ley de educación sexual porque está lleno de personas que aparte son partidarias de Cambiemos y de este cambio que nos quieren proponer, es una vergüenza. Las mujeres no morimos, aumentaron los femicidios, aumentó el embarazo adolescente. Eso es terrible, pero además hay gente que se está realmente muriendo de hambre porque no llega a fin de mes, porque no se pueden pagar las cuentas. Esto es hipócrita. Lo único que muestra es un fracaso y la verdad es que solo me voy de acá con la sensación de que escuché el último discurso de Macri como presidente de la Nación abriendo las sesiones de diputados. Gracias. Muchas gracias. Camaño, la diputada Camaño. La diputada Camaño. La diputada Camaño. Bueno, a ver, está el diputado del Caño, perteneciente al Frente de Izquierda, también haciendo un balance. Deja las claras que fue completamente mentiroso, forzado. Habló de un país que no vive la gran mayoría del pueblo. La bronca que sentimos muchos, o por lo menos yo y mis compañeras del Frente de Izquierda, mientras hablaba Mauricio Macri, de los negocios de sus amigos, de las petroleras, de Midland, de Caputo, cuando los tarifazos están realmente pauperizando la vida de millones, cuando vemos los despidos. Habló de la creación de empleo, habló de bajar la inflación. El año pasado dijo que iba a ser un año donde iba a crecer la economía y entró en recesión en el 2018. El año pasado también nos mintió, al igual que hoy, diciendo que la inflación iba a bajar. Tuvimos un 47% de inflación y ya entre enero y lo que se estima para febrero, nuevamente vamos a tener una inflación altísima. Los salarios perdieron un 12%. Habló de otro país realmente el presidente Mauricio Macri. Nosotros, con claridad, estamos diciendo... Bien, más allá de lo que estamos escuchando, ¿no? Las repercusiones, Oscar, bueno... Son esperables muchas de ellas. Totalmente. Sobre todo porque el presidente, más allá de mostrarse muy firme en lo que él considera sus logros, dejó flancos sobre temas que son muy sensibles para la sociedad y para los cuales no ha dado respuesta. Totalmente. De hecho, tal vez habíamos hablado inclusive anteriormente en la previa que el presidente tal vez no iba a hablar del tema económico, se metió en un fangal, digamos, cuando habló del tema de la inflación. Ahí se produjo el primer encontronazo con la oposición. Sí, obviamente quedó en un debe, digamos, algunos anuncios que podía haber hecho, digamos, en este corto plazo que le queda en este mandato, ¿no? De algunos aportes que pueda dar en el tema económico, salvo la asignación universal, no hizo anuncios. Eso también es un debe que quedó en esta asamblea. Queda como la sensación de que el presidente ratifica el rumbo de gobierno pese a la coyuntura y a los datos actuales, como entendiendo de que ese programa de gobierno es el que va a poder sacar esos puntos que quedan. Está convencido. Y sí, de hecho, en los últimos días ha hecho lo mismo. Ayer en la reunión con los legisladores de Cambiemos en la Quinta de Olivos planteó esto, que es el camino. Él considera que es eso. Bueno, habría que ver si es verdad o no. Eso queda, digamos, ya en el futuro para ver si realmente es el camino o no, o el fracaso. Pero normalmente este tipo de hecho, la oposición siempre cuestiona, esto es histórico, nunca, bueno, por eso es oposición, digamos, y más en un año electoral, ¿no? Volvemos un segundito afuera, a la esplanada, allí está Laura Mayocchi. No puedo hablar del presente. Sí, Alejandro, estamos en vivo, escuchamos a Facundo Moyano. ¿Sí? ¿Qué sensación ha tenido del discurso presidencial? Bueno, creo que, lo decía anteriormente a tus colegas, ha sido un discurso totalmente sesgado por lo electoral. Este año particularmente esperaba realmente un poco de autocrítica, ¿no? Después de un año 2018 muy malo en términos económicos, en términos sociales, donde el gobierno tuvo muchos errores, lamentablemente hoy el presidente no se hizo cargo de ninguno.
¿Qué pasó en el interior? ¿Por qué se vivió esa polarización tan marcada, tan intensa? De todos juegan a la polarización, ¿no? Hay dos extremos que lamentablemente es lo que vive la sociedad argentina. Lo que sí, bueno, hubo el ingreso de una persona que no era diputada, que también en un momento se armó un revuelo, que bueno, que es una ex, es diputada que no asumió de Cambiemos, se lo impidieron por una denuncia de maltrato infantil, por eso, bueno, en un momento se armó revuelo por eso. Gracias. Lo cierto es que seguimos con el desfile de algunos de los legisladores y legisladoras que se están retirando de aquí, también algunos funcionarios del gobierno nacional, o esta bruja allí, pero bueno, está ya cruzado con otro canal colega, con lo cual o esperamos o seguimos, por supuesto, transmitiendo en vivo desde aquí. Lo cierto es que la salida ya se ve más desagotada y recordemos parte de los 11, entre 10 y 11 puntos que se han referido o que se han hecho referencia aquí en esta hora y 3 minutos del discurso presidencial, donde se han tocado primeramente, claro, como se hace habitualmente, una suerte de balance retrospectivo de los últimos 4 años, los ejemplos personificados que tiene que ver con historias muy pequeñas, personales, casi individuales, y también se hizo mucho hincapié en la inseguridad, decíamos, en la lucha contra el narcotráfico, en la lucha contra las mafias organizadas y también del delito. El tiempo que llevó también combatir las mafias y la lucha contra el narcotráfico, que dijo, aseguró el presidente de la República, llevaron toda esta parte de su primer mandato estos 4 años. Vamos adentro, qué es lo que pasa en el Congreso Nacional en el interior. Laura, y declaraciones, opiniones de los diputados, de los senadores nacionales. Marcelo Fuentes, de Unidad Ciudadana por la provincia de Neuquén, el diputado Rossi, diputado y presidente de la bancada de Frente para la Victoria. ¿Cuál es el balance que hacen de lo que dijo el presidente de la Nación? Bueno, me parece que el presidente vino en modo de campaña electoral. No fue un discurso, fue una arenga a sus partidarios, a sus adherentes, y permanentemente estuvo en ese tono de discurso, ¿no? La verdad que uno vio a un presidente muy enojado, muy irascible, y me parece que lo que hizo es dar inicio a la campaña electoral en la Argentina y a su campaña electoral por la reelección. Creo que fundamentalmente fue eso. Después, sobre los principales problemas que tienen los argentinos hoy, el presidente no habló de economía, no habló de las tarifas, no habló de la inflación, no habló de... tergiversa datos, digamos, ¿no? Como estos se generaron tantos puestos de trabajo cuando se perdieron millones de puestos de trabajo hoy en la Argentina. Así que la verdad que un discurso que deja sabor a poco, salvo para ellos, para los de Cambiemos, que participaron de un acto de campaña. La verdad que en algún momento me pregunté qué hacíamos nosotros ahí, porque parecía un acto de campaña. Marcelo Fuentes, ¿para usted? Y para mí, básicamente, creo que se puede leer a través de 2 momentos. El primero, ¿no es cierto?, la llegada. Ustedes recuerden de que cada discurso del presidente de la Asamblea corren más cuadras las vallas. El primer año fueron 2 cuadras, el segundo 4, 6. Hoy creo que las vallas estaban en Vicente López. Es decir, básicamente muestra la incapacidad de vincularse con la gente a través de las políticas de gobierno, si no estaría en contacto. El año pasado terminó saludando una plaza vacía, únicamente había palomas. Este año no hay ni palomas. Este es, creo, el resumen de lo que es la política de este gobierno. Coincido con el presidente del bloque Frente para la Victoria, de diputados. Ha sido un discurso de campaña donde se ha alargado por parte del gobierno el calendario electoral. Gracias. Bueno, hasta aquí la palabra de Marcelo Fuentes y del diputado nacional Agustín Rossi. Vamos al exterior del Parlamento Nacional. Laura Maiocchi, por favor. Para escuchar, Fernando, la palabra de Abrud, a ver qué es lo que está diciendo. ¿Qué evaluación hace del discurso presidencial, Abrud? Creo que fue un discurso muy valiente, muy importante, donde se hizo una descripción real y verídica de la situación, contrastando con el pasado. Creo que también esto era un requerimiento de la sociedad de poner negro sobre el blanco las grandes problemáticas que teníamos. Lo hizo a nivel de política internacional, lo hizo en la política de derechos humanos en su relación de Argentina con Maduro, lo hizo en cuanto a la falsedad de los datos, la falta de transparencia. Así que creo que es un discurso muy importante y que merecía y merece siempre el Congreso el respeto. Creo que esto no lo podemos pasar por alto. Creo que los gritos, los insultos, yo estoy de acuerdo con el presidente, los insultos hablan de quien insulta y no del agraviado. Entonces creo que no habla bien del Congreso y esto los argentinos tenemos que trabajarlo. Si hablamos de su cartera específicamente en relación a los avances o no en materia de derechos humanos, ¿qué es lo que queda pendiente por parte del gobierno de Mauricio Macri? Si lo comparamos con
el gobierno anterior, bueno, decimos que, por supuesto, si hay algo que se ha destacado en el gobierno anterior es por la lucha de los derechos humanos y llevarlo adelante. No, a ver, nosotros creo que hemos avanzado mucho más que el gobierno anterior. ¿Cuáles serían los puntos? A ver. Hemos ampliado muchísimo más la agenda. Hemos abierto francamente una agenda que tiene que ver con pueblos originarios, una agenda fuerte con un plan de acción en temas de mujer que lo planteó el presidente. Hemos elaborado el primer plan de acción en derechos humanos que fue ponderado por Naciones Unidas. Hemos avanzado en el plan de identificación de las héroes de Malvinas, todos los temas de violencia de género, violencia institucional. Hemos acompañado a Levos en Tucumán con su pelea histórica. Así que me parece que estamos en un muy buen momento. Obviamente la agenda de derechos humanos requiere permanentemente desafíos y en esa dirección estamos trabajando. Gracias, muy amable la palabra de Abrupт en relación a la Secretaría de Derechos Humanos y lo actuado por el gobierno de Mauricio Macri durante los últimos 4 años. Recordemos la salida del Congreso Nacional sobre la avenida Rivadavia al 1800, esta puerta lateral de entrada y de salida, no solamente de los legisladores y las legisladoras, sino también de los invitados especiales. Alejandro. Bien, Laura, Fernando, estaremos con ustedes un ratito nada más, ya cuando abramos el noticiero. Bueno, Oscar, vamos cerrando, sí. Y quedó bien contrastado, ¿no? Como dos discursos, un solo discurso, pero dos miradas diferentes absolutamente según quien exponga, ¿no? Exactamente, entramos en como decíamos, un clave electoral fue el discurso, y bueno, lo que sí quedó la mancha de esto, digamos, como te decía antes, y es preocupante esto que en el Parlamento se dé esto, ¿no? Donde se vio claramente la grieta y que la Argentina tendría que superarlo. Hay un debe de la oposición y un debe del presidente, en su discurso, o sea, quedaron en deuda los dos. En deuda los dos, totalmente, y ojalá que esto mejore y que el año que viene el próximo presidente, si es Macri mismo, sea diferente, digamos, la Asamblea Legislativa, que es un hecho democrático importante. Y es lo más importante que tenemos los argentinos como país, ¿no? Oscar, muchas gracias. Tendrás mucho para trabajar en el día de hoy, ¿eh? Totalmente. Muchas repercusiones. Hacemos una pausa nosotros y cuando regresemos ya arrancamos formalmente el noticiero. Festival País 19, Festival Nacional de la Guitarra en Dolores, provincia de Buenos Aires.